escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amós 9:11. El tema de esta profecía de Amós 9:11 de la restauración del tabernáculo caído de David se ha tomado muy superficialmente en las iglesias protestantes. Un evangelista, pastor y apóstol, bueno, por lo menos es lo que él dice, apóstol, escribió un libro que se llama La restauración del tabernáculo caído de David. Dice así, Ronnie Chávez en su libro: las Sagradas Escrituras afirman que en los postreros tiempos el Altísimo restauraría el tabernáculo de David, que se encontraba caído. Esta restauración es vital para activar los tiempos de salvación plena a naciones no judías. Es muy válido decir que en la medida que la plena adoración, dice él, que envolvió a David para exaltar a Jehová, fluya con poder entre las naciones y en el pueblo del Señor, los tiempos del fin con sus promesas harán su aparición. Por eso el Santo Espíritu de Dios viviente nos dejó esta palabra profética. Y en los mejores tiempos, como el profeta Ezequiel, profeta Isaías, profeta Jeremías y todos aquellos grandes profetas de antaño, Dios también le habla, al gran profeta Ronnie Chávez, y le dice: hoy estoy llevándote de mi mano hacia las aguas vivas, hacia las aguas más profundas de la alta adoración a mi nombre. No desmayes ni te detengas por lo que veas o por lo que vean que hacen a tu alrededor. Ante lo que traten de detenerte, tus destinos es adorarme y con la adoración y con la pasión de David. Es la gran señal de todos los tiempos. Bueno, algo así como le dice Elena de White de los adventistas, como dice Carlos Russell de los testigos de Jehová, como dice José Smith de los mormones, que Dios tomaba en trance a estos profetas, y les hablaba. Así también está Ronnie Chávez, que Dios lo toma y le dice que eso dice Dios. Bueno, en realidad todo el mundo dice que lo que ellos dicen es que Dios dice eso. Así está el pueblo cristiano hoy en día, aseverando cosas que Dios no ha dicho. Bueno, pues eso es lo que dice la restauración del tabernáculo caído de David. Pero ¿qué es lo que significa en realidad Amós 9:11? Amós 9:11 habla de una restauración del tabernáculo caído de David. Porque Ronnie Chávez dice que esta adoración es un sistema de adoración. Es un sistema de adoración donde las iglesias cristianas tienen que vestirse como si fueran judíos. Tienen que vestirse al estilo David y hacer una música hebrea. Bueno, ya ustedes saben qué tipo de músicas hebreas, como si la gente que estuvieran en las iglesias cristianas tuvieran que judaizarse. Este problema se dio en Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia tuvo que hacer un concilio. Usted puede leer Hechos 15. Y surgió un problema muy grave en la iglesia y se quería hacer una división. Los apóstoles tuvieron que convocar a todo el grupo de la iglesia para poder solucionar el tema. Bueno, así también está Ronnie Chávez, que hay que judaizar a todos los gentiles y que esa es la restauración del tabernáculo caído de David. Ahora, ¿por qué la restauración del tabernáculo caído de David? Dice la Biblia que David no tenía un tabernáculo.
lo que David hacía era tener el arca de Jehová en una tienda, en una cortina. La tapaba una cortina, algo muy humilde. Pero David estaba en una casa artesonada, en una casa de reyes, en una casa lujosa. Estaba como estaba el rey Nabucodonosor en Babilonia, ahí con sus jardines colgantes. Bueno, ya se pueden usted imaginar, así estaba David en las mismas condiciones. Y por allá observaba el arca de Jehová, que la movía el viento con su cortina. Y seguramente le dio mucha lástima de él estar en un caserón y la casa de Jehová estar ahí tapada por una cortina. Entonces dice 1 Samuel 7:1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo con todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, estaba muy cerca Natán se llevaba muy bien con el rey David, y le dice, mira ahora, yo habito en una casa de cedro, en una casa lujosa, en una casa preciosa, en una casa adinerada. Dice, mientras que el arca está siendo cubierta por simple y sencillamente una cortina. Entonces le dice Natán, le dice a David que él iba a hacer una casa para Jehová. Entonces le dice Natán, dale, usted es el rey, usted es el que tiene el corazón como Dios. Bueno, pues ¿quién le va a decir a usted que no? Y se lo dijo. Parecía que en esos momentos estaba muy bien Natán y David. Yo no sé por qué tanto brochazo de Natán a David. Bueno, la cosa es que en una noche, dice las escrituras, que le dijo Dios a Natán, di a mi siervo David, tú me has de edificar casa para que yo more. Usted, David, le va a edificar casa a Yahvé para que Yahvé more. Bueno, le dice, no lo he elegido a usted para esa tarea, sino tengo a su hijo Salomón. Y usted tiene que conocer bien la historia del templo que Salomón le construyó con especificaciones de Dios, con una ingeniería exacta de cómo tenía que hacer el templo. Entonces, aquí vemos una diferencia. ¿Por qué Amós no habla que él iba a edificar el tabernáculo caído de Salomón? Que era el tabernáculo de verdad. El tabernáculo de David no era un tabernáculo como el de Salomón. Pero Dios se estaba fijando en el tabernáculo de David. Un tabernáculo provisional. Un tabernáculo insignificante para David. Y no dijo que iba a restaurar el tabernáculo de Salomón, que era un tabernáculo de oro, era un tabernáculo colosal, genial, como muchos tabernáculos, como por ejemplo decir la capilla Sistina, como por ejemplo decir la Basílica de San Pedro en Roma. Un tabernáculo así lujoso. Dios no dice que iba a restaurar el tabernáculo de Salomón, sino el de David. ¿Por qué? Si leemos unas escrituras en Hechos 17:24, podemos entender por qué. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que él es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombre. Los babilónicos destruyeron el templo en el año 587 a.C., cuando Babilonia sitió a Jerusalén y el capitán de la guardia de Nabucodonosor, Nabuzaradán, se llevó a todos los judíos al destierro, cautivos a Babilonia, y destruyó el templo. Destruyeron el templo. Ahí el templo fue destruido. Hasta ahí llegó el templo de Salomón. Entonces, para Ronnie Chávez, la restauración del tabernáculo caído de David es un sistema de adoración en donde muchas iglesias han entrado en la fuente doctrinal de este evangelista que dice ser movido por Dios, movido por el Espíritu Santo. Y muchas iglesias hoy en día tienen sus grupos de danza, pero no conocen la razón de por qué tener ese grupo de danzas en sus iglesias. No vayan a pensar que es que yo estoy en contra de los grupos de danza, para nada. Qué bueno
que usted le dance al Señor y lo haga a su estilo. No tiene que hacerlo al estilo de David. El estilo de David tenía su estilo. Usted no se va a chingar delante de la gente ahí como el estilo de David. No creo que usted haga eso. Dance en orden, dance para el Señor, pero no tiene que hacerlo propiamente al estilo de David, como Ronnie Chávez pretendió en su libro La restauración del tabernáculo caído de David. Y tampoco hay que levantar un tabernáculo al estilo Salomón, como hoy en día quieren hacer un tabernáculo donde están ocupando los moros Jerusalén. Tampoco. No. Dice la Biblia muy claramente que la restauración del tabernáculo soy yo y es usted. Usted es el tabernáculo. Usted es ese tabernáculo, Sukkot, Choza. Es ese tabernáculo que Dios quiere levantar, que Dios quiere restaurar. Cuando Jesús murió, los dos pueblos se unieron como uno. Y usted puede leerlo en Hechos, donde dice que Dios restauró el tabernáculo caído de David, de Amós 9:11. Era la restauración del ser humano, era la vindicación del pecado. El hombre, por medio de volver a ver a Jesús, reconocía sus pecados y seguía a Jesús. Eso es la restauración del tabernáculo caído de David. Dice Lucas 17:21, la gente no dirá está aquí, está allí. En realidad Dios ya reina entre vosotros. El tabernáculo caído de David, la restauración, Dios reina en usted y en mí. Dios reina en una cortina, Dios reina en un tabernáculo transitorio. Nosotros somos la cortina, nosotros somos el vaso de barro, somos el tabernáculo transitorio. Dios necesita un edificio lujoso. Hay creyentes que creen que tienen que asistir de obligado a un templo para sentir la presencia de Dios. No, Dios reina entre vosotros, Dios reina en su corazón. Dice el Salmo 46:7, con nosotros está el Dios del universo, el Dios de nuestro pueblo, el Dios de nuestro refugio, con nosotros está. No está en un tabernáculo hecho de manos de hombre, en un edificio hecho de manos de hombre, sino está con nosotros, en nuestros corazones, en esta tienda provisional, en esta tienda transitoria, en esta tienda pasajera. Mateo 1:23 dice, Él le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Cristo cuando vino al mundo era Dios con nosotros. Cristo cuando viene a nuestro corazón, Apocalipsis 3:20, con nosotros está Dios. Dice Romanos 8:11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Él mismo resucitó a Cristo Jesús entre los muertos. También dará vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En usted, no en un tabernáculo de Salomón, no en un tabernáculo del de Ronnie Chávez, no en un tabernáculo de un sistema de adoración de saltos, brincos, sin ningún orden. No, es entre usted y en mí, en usted hermano católico, en usted hermano protestante, en nosotros mora Dios. Solamente es de abrirle el corazón. Entonces, cuando Amós 9:11 habla de la restauración de un tabernáculo, no está hablando de un edificio monumental al estilo de las iglesias Asamblea de Dios, al estilo de las iglesias bautistas, primeras bautistas, al estilo de la iglesia menonita, al estilo de la iglesia pentecostal, al estilo de la iglesia nazareno, vaya, al estilo de cualquier iglesia católica, al estilo de la iglesia mormona, lujoso, fabuloso, salón del reino. No, para nada. Es usted y en mí. Dios habita en usted y en mí. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Usted es el templo del Dios viviente. Un templo transitorio. Un templo que pasa, como dice Pablo en Corintios. Si nuestra morada terrestre, este edificio se deshiciere, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos de hombres. O sea, no es engendrado de parte de hombre, eterna en los cielos. Porque este edificio sirve aquí, porque este edificio es el que predica la palabra, porque es ese edificio el que lleva las buenas nuevas. Un edificio metálico, un edificio de oro, un edificio lujoso no lleva
la luz del evangelio a ninguna parte porque está estático. Usted es el edificio transitorio, como aquel edificio que Dios levantó, como aquel tabernáculo que Dios levantó en el desierto durante 40 años que el pueblo de Israel caminó dando vueltas en el desierto. Desde que saqué a Israel del pueblo de Egipto, no he habitado en templos, sino en cabañas, sino en Sucot, sino en ruinas, sino en edificios portátiles, ligeros de conducir. Los edificios de hoy en día son hermosos, pueden ser de confort, pero se van a destruir. No quedará piedra sobre piedra que no ha de ser derribada. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Este es el cumplimiento de Amós 9:11. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. No existe otro cumplimiento más grande y más monumental del profeta Amós 9:11. Es que si usted acepta, que si acepta al Señor Jesucristo y lo confiesa con su boca y cree en su corazón, restaurado el tabernáculo caído de David. Restaurada tu vida, restaurada tu familia, restaurada tu salud, restaurada tu profesión, restaurada todo lo que tiene que ver con usted. Dice la Biblia, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No se vaya usted a adelantar y vaya a agarrar el texto al revés, mas buscar primeramente las añadiduras y el reino de Dios vendrá después. Primeramente es el reino de Dios y luego, si acaso, si es importante para Dios que nosotros seamos bendecidos, Él te bendecirá. Si no, Pablo decía que todo lo tenía por basura. ¿Por qué nosotros no vamos a tenerlo igual todo por basura? Si así nos enseñaron los primeros apóstoles. Dese cuenta, pregunte por Ronnie Chávez. ¿Quién es ese monumental apóstol de esos tiempos? Que Dios te bendiga. Los esperamos en nuestra próxima edición. Fabio Orgaya les saludo. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.